Por ejemplo, o sea, el otro día habíamos visto lo más importante de esa primera introducción que tuvimos es que la capacidad eh, nos daba, digamos, algo propio del sistema mismo y que uno configuraba de estas placas, digamos, de una parte positiva y de una parte negativa separadas, ¿sí? En la cual yo le inyectaba una diferencia potencial y teniendo en cuenta cómo era el sistema, podíamos obtener un valor de capacidad. Esa capacidad era independiente de ese potencial y veíamos que dependía exclusivamente de la geometría, pero dependía también de epsilon cero. Es decir, que de alguna manera el medio que había entre esas placas, ¿sí? Estaba influyendo, ¿no? Entonces, la pregunta que vendría ahora es decir, por ahí lo que nos faltó del otro día, estuve chusmeando ahí lo que habíamos visto, era que, digamos, este sistema, este capacitor, al poder incorporar esta capacidad de meter carga dentro de él, digamos, de acumular carga, ¿sí? Podíamos calcular, si ustedes siguen la guía de estudios, que los mismos almacenan energía. La energía almacenada por un capacitor, ¿sí? Eso es un resultado muy interesante que seguro lo siguieron. Se nota con letra MUE. La energía almacenada por un capacitor da un resultado muy interesante, porque un resultado que vamos a poder hacer una analogía después cuando veamos las inductancias. Y da un medio de epsilon 0 por e cuadrado. Este resultado es muy lindo, muy interesante, que si bien siguen la guía de estudios o la mayoría de los libros te lo hace para un capacitor de placas paralelas, es un resultado absolutamente general. Y lo que nos quiere mostrar conceptualmente es que la energía está almacenada en el campo eléctrico, ¿sí? Eso es un resultado muy lindo, muy interesante, porque lo vamos a retomar después cuando veamos las ondas electromagnéticas. Esta expresión, digamos, que uno va a demostrar, ¿sí? Lo vamos a retomar después, así que se la tienen que acordar. Cuando veamos la inductancia va a dar algo muy parecido, ¿sí? Y va a aparecer la inducción magnética. Así que son resultados como absolutamente generales y análogos tanto en la parte eléctrica como en la parte magnética. Ahora, fíjense que por ahora ponemos y nos aparece epsilon 0 como de una u otra manera caracterizando el medio ese que tenemos ahí. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, nosotros metemos un material entre las placas del capacitor? Es decir, nosotros tenemos nuestro capacitor y le metemos un material aislante, por ejemplo. A ese material aislante es lo que le llamamos dieléctrico, ¿sí? Entonces, los dieléctricos podrían ser polares o no. En el primer caso, vamos a suponer que sean polares, es decir, que vamos a tener una configuración a nivel molecular, donde van a poder tener una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Es decir, que uno podríamos tener moleculitas, por ejemplo, no sé. O sea, vamos a suponer que tenemos moléculas horribles, pero no importa, a ver si vamos a... No es la idea de hacerlo absolutamente perfecto, porque son distribuciones, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos moléculas polares, es decir, que están identificadas con una zona que es positiva y una zona que es negativa. Ustedes saben que esta configuración ya la estudiamos a nivel de cargas puntuales, ¿se acuerdan? Y esto para nosotros podemos modelizarlo como si fuese un sistema de una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Es decir, tenemos un dipolito. Entonces podemos estudiar qué le pasa al dipolo eléctrico cuando se encuentra adentro de una placa de capacitor, es decir, cuando está influenciado por un campo eléctrico, ¿no? Y así empieza todo el estudio del dieléctrico adentro del capacitor. Es decir, nos tenemos que preguntar qué ocurre cuando
Estoy viendo, gente. Esta molécula, ¿sí?, está en presencia de un cierto campo eléctrico. Obviamente, cuando está en presencia de un campo eléctrico, ¿por qué? En presencia de un campo eléctrico, porque en el capacitor yo tengo una placa positiva y una placa negativa que estoy inyectando una diferencia potencial y por ende se establece entre las placas del capacitor un campo eléctrico, ¿no? Perdón, ese tiene que ser aislante, ¿no? Sí. Ok. Sí, es un material aislante. Entonces, cuando eso ocurre, ¿sí? Y tengo esta línea de campo, está claro que la placa positiva está acá, que lo estoy dibujando simplemente por cuestiones. ¿No? Tenemos toda esta la placa positiva y esta la placa negativa, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esta parte, digamos, va a dar una fuerza. Es un modelito muy simple, pero simplemente para que lo tengan. Y sobre esta parte también va a haber una fuerza que tira para acá. Y uno puede estudiar el torque, puede estudiar varias cosas de lo que ocurre acá adentro. Pero lo más interesante es que uno entienda conceptualmente es que yo lo que tengo acá es un momento dipolar eléctrico P, que está interactuando, este es un P, ¿no?, que está interactuando con un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si yo tuviese la posibilidad, esa sería como una molécula que tiene un momento dipolar, como que ya me olvido de la molécula y estoy considerando un montón de momentos dipolares eléctricos que tengo adentro de ese material aislante, ¿sí? Es decir, que lo que puedo pensar, ¿sí?, conceptualmente es que yo voy a tener un montón. Ya ahora estas flechitas son momentos dipolares, ¿no?, que están orientados en principio al azar, ¿sí? Entonces, más o menos orientado, y cuando le inyecto el campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Cuando le inyecto el campo eléctrico, se van a querer orientar en favor del campo, ¿no? Si recuerden, el momento dipolar eléctrico es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva, ¿no? Bien, entonces cuando yo inyecto el campo eléctrico, esos momentos dipolares eléctricos se van a querer orientar en favor del campo. ¿Está claro? Bien. Si yo tomo una cierta región, por ejemplo, si yo pudiese agarrar una cierta región, no sé, toda esa región, porque esto por ahí la guía de estudios que la escribí yo esa parte, por ahí no se entiende, así que si me critican está bien porque por ahí no sé si quedó bien clara esa parte, digamos. Pero si yo logro arrancar un pedacito de ese eléctrico, ¿no?, y podría hacer, lo sumo todo, o sea, yo hago la sumatoria, lo voy a escribir así, bien así rudimentario, pero para que me entiendan, si yo hago la suma de todos los momentos dipolares eléctricos, estos son los P sub I, ¿no?, momentos dipolares eléctricos, y lo divido en una cierta región delta B, fíjense que fea la notación, ¿no?, pero para que creo que me van a entender. Si esto fuese un pedazo de volumen, por ejemplo, esto me da una magnitud sumamente importante en la parte eléctrica, que es la polarización. Una polarización P grande, ¿sí? Esta es P chiquitita de momento dipolar eléctrico. Es decir, la polarización eléctrica, ¿sí?, tiene que ver con qué? Con que yo voy a cortar una región de un pedazo de volumen de mi dieléctrico, voy a sumar todos los momentos dipolares eléctricos que los tenga y los voy a dividir por ese volumen. Eso me va a dar un vector que es el que se llamó vector polarización. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde se ve ahora manifestada la polarización eléctrica? Bueno, es muy importante porque de una u otra forma es la que determina el comportamiento eléctrico del dieléctrico, ¿sí? Eso que apareció, un versito es lo que sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces entendamos esta expresión, ¿no? O sea, la polarización eléctrica va a depender entonces de
de los momentos dipolares eléctricos por unidad de volumen, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir esto? Fíjense que es muy importante esta expresión porque supóngase que estuviesen todos los momentos dipolares eléctricos orientados al azar. En el azar, la suma vectorial de esos momentos dipolares es 0. Entonces no habría polarización. ¿Está bien? Esto es como pensar más o menos, así, llevándolo a lo que vieron en la física 2, pensar en moléculas que uno tenga de un gas, que estuviesen al azar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Moléculas que se mueven con velocidad en cualquier dirección y sentido, la velocidad media del sistema es 0, ¿no? Entonces, en este caso pasaría algo así. El azar en la física es esa magnitud, digamos, promedio igual a 0. Entonces, en este caso, si estarían totalmente orientados al azar, la polarización sería nula, digamos, ¿no? Entonces, si le dejo un campo eléctrico, ¿sí? Los voy a estar obligando a que se orienten de alguna manera y esa sumatoria va a tener un valor no nulo y ahí me va a aparecer la polarización. O sea que evidentemente hay una relación entre el campo eléctrico y la polarización eléctrica. ¿Sí? Profe, una pregunta, si ante la presencia de un campo eléctrico, esos vectores se ordenarían, o sea que los tenemos encerrados en verde. Se orientan, claro, se van a querer orientar en dirección del campo, ¿sí? Algunos se van a orientar más y otros menos. ¿Por qué? Porque hay unas magnitudes ahora asociadas a cada aislante, digamos, ¿no? Y a cada material. Hay unos que se te van a orientar a favor, otros que se te van a orientar en contra. ¿Sí? Eso va a depender un poco de la susceptibilidad del material. ¿Sí? Pero conceptualmente es lo que pasa. Digamos, vos tenés momentos dipolares eléctricos y lo que va a pasar es que se van a quedar orientar o no en favor de ese campo eléctrico. Fíjate, ya les voy hablando porque es algo que les pregunto mucho en los finales. Esto es lo análogo a la parte magnética. ¿Qué sería en la parte magnética, por ejemplo? Este vector P, polarización no se llamaría polarización, se va a llamar magnetización. Y esos momentos dipolares eléctricos van a ser momentos dipolares magnéticos. ¿Sí? Y esa región que va a estar ahí en verde, ¿sí? Va a ser un dominio magnético. ¿Está bien? Entonces hay una analogía completa entre la parte eléctrica y la parte magnética. Bien, entonces, decimos que aparece la polarización y decimos que ese efecto se va a notar si yo tengo un campo eléctrico y si no, estarían orientados al azar. Obviamente, hay algunos materiales que tienen un momento dipolar eléctrico en una región intrínseco, por así decirlo, que ya tiene un cierto valor sin necesidad de campo, digamos, ¿no? Claramente que sí, pero en favor del campo se van a orientar mejor o con un poquito más de consistencia, digamos, ¿no? O sea, va a aparecer una polarización intrínseca propia del campo eléctrico y una que podría tener propiedad del material. Pero bueno, eso ya estamos hablando en otros términos. Bueno, disculpen, tengo un problema con la computadora que se me está descargando. Bueno, si se corta, me aguantan que me conecto. Bien, entonces, vayamos ahora a la configuración que tengo. O sea, yo ahora, este es el dibujito que está en la guía de estudios, sí, no es nada nuevo, pero antes de dibujarlo acá me parecía que estaba bueno. Fíjense que lo interesante es que yo estoy metiendo ese material aislante entre las placas de mi capacitor, que el capacitor está así. Y fíjense que si yo no tengo el dieléctrico, todo esto que está acá, todo este dieléctrico yo no lo tengo, están estas líneas azules que sea el campo eléctrico que va de positivo a negativo, ¿sí? Y eso que es sigma libre son las cargas que tienen las placas del capacitor. Dice sigma porque es la carga por unidad de área, digamos, ¿no? Esas placas tienen un área, ¿no? Una positiva y una negativa, digamos. Sigma libre de esta zona será negativo y este positivo, ¿sí? O la densidad superficial de carga. Bien, ¿qué pasa ahora en presencia del dieléctrico, no? Fíjense que es muy fácil construir la teoría porque es muy intuitiva, digamos, ¿no? En presencia del dieléctrico, si yo tomo un Gauss acá, ¿sí? Y aplico la superficie gaussiana, analizo qué pasa en esta zona, ¿sí? El campo eléctrico en esta zona
Está claro que el área tira para allá, ya sabemos todo eso, el campo para allá. Esa parte no contribuye al flujo, contribuye solamente esta parte, bueno, entonces eso que ya saben. Pero es fácil ver que cuando yo tomo mi superficie gaussiana y paso una parte de esa bolsa, que es especial en este caso, por adentro del dieléctrico, fíjense que voy a tener zonas, ¿sí? Yo acá tengo muchas moléculas, ¿sí? Pero cuando están en el campo eléctrico está aplicado, voy a tener un montón de moléculas que van a estar como unas pegoteadas a otra, ¿sí? Y en definitiva, todos los efectos se van a ir cancelando, pero me van a quedar algunas sin cancelar, ¿sí? Que van a ser estas que están acá, ¿sí? Eso es pensar como si yo tuviese, no sé, está muy grande acá dibujado, pero es como si tuviese así, ¿no? Sí, una parte positiva, una parte negativa. Acá tendría una parte positiva, una parte negativa. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, es como que si yo analizo estas partecitas, esta con la que le sigue y todas, estas se van a ir cancelando todas y me quedan los efectos positivos de arriba y el último efecto negativo de abajo que me queda este que está acá. Que va a ser lo mismo que tome el Gauss acá o acá, digamos, ¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, si yo hago eso, entonces quiere decir que voy a tener un sigma que ya le puse una nomenclatura, un sigma libres, ¿sí? Que depende de la carga libre, de la carga que va a tener las placas, y otro sigma que se debe a la polarización, ¿sí? Que es producto de estas cargas del dipolo, digamos, de los dipolitos que van a estar dentro del dieléctrico. Entonces, si yo hago un Gauss ahí, es claro que el módulo del campo eléctrico, ¿sí? Si eso lo pueden chequear ustedes, va a depender, obviamente, de sigma libre, eso es una L, menos ese sigma polarizado. En algunos libros aparece sigma inducido. No está mal también pensar en que esa inducción aparece producto de que tenemos un campo eléctrico que está provocando que se induzcan, digamos. A mí me gusta más polarizado porque en el fondo está la polarización eléctrica, ¿no? Dividido epsilon 0. Esto es súper claro, si lo quieren, se los dejo ahí para que lo chusmen, hagan la tarea, pero les da eso. Entonces, el campo eléctrico en presencia del eléctrico, ¿sí? Es el sigma libre, o sea, digamos, el que tendría yo producto de las cargas que tienen las placas del capacitor, menos lo que se polariza o lo que se induce, ¿sí? Dividido epsilon 0. Bien. Ahora, ¿qué tiene interesante todo esto? Lo interesante es que, y esto es lo original, es que obviamente va a haber una relación entre el sigma polarizado y la polarización eléctrica. O sea, hay una relación entre ellos. ¿Sí? Entonces, esa relación está dado con que todos esos, o sea, estas son las carguitas, ¿no? Pero obviamente, todas esas me generan una cierta carga por unidad de superficie, ¿no? Se puede mostrar, y esto es re bueno, que el sigma polarizado, o el sigma de polarización, o el sigma inducido, depende del librito. Disculpe, no sé por qué. No. Es exactamente igual al módulo del vector P. Es exactamente igual. ¿Sí? Y eso está buenísimo. En realidad, para ser más formal, ¿sí? Para ser un poquitito más formal, eso creo que lo puse en la guía de estudios, en realidad el vector perpendicular a la superficie, ¿sí? Asociado a P, el módulo de ese vector,
es el sigma polarizado en esa superficie, que en este caso es una superficie absolutamente buena de simetría, pero uno podría tener una superficie cualquiera, digamos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Habíamos dicho hace un ratito que obviamente la polarización P, ¿sí? Depende de ese campo eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que se polarizaban los momentos bipolares eléctricos en presencia de ese campo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar eso? Para muchos materiales, CP, la polarización eléctrica es proporcional al campo eléctrico. Y esa constante de proporcionalidad disculpe que no sé por qué me hace estas cosas. Debe ser porque estás tocando el pad, profe. Sí, pero vos sabés que nunca me pasa, ¿eh? O sea, no sé. O sea, Con la palma de la mano o algo que toques en otro lado, te... ¿sabes qué? Sí, entiendo, sí, pero vos sabés que suelo ser bastante riguroso con esto, ¿no? O sea, me está pasando ahora y no, es raro. Bueno, no importa. Lo que pasa es que estoy teniendo un problema con el cargador que me está haciendo un montón de líos esto. Así que en algún momento me voy a quedar sin batería. Pero me está pasando algo muy extraño. Lo comparto con gente de eléctrica acá. Y estuve pensando una solución al tema. Y es que cuando está apagada me carga, pero cuando está prendida no. Entonces, no sé si es un problema de amperaje. Puede ser. Capaz está consumiendo mucho y necesito tenerlo. Está en una zapatilla. Así que voy a probar después en una cosa donde no se distribuya tanto la corriente y capaz que es un problema de amperaje. Pero no lo sé. Profe, Soy teórico. es a menudo lo que pasa con los cargadores de las computadoras. Por ejemplo, en mi caso, me suele pasar que cuando estoy conectado, cuando tengo la computadora conectada con el cargador, no me carga estando encendida, pero la apago y directamente me queda cargando. Uh-huh. Sí. A lo mejor es por el tema del trabajo de la máquina. Claro, yo estaba pensando en un problema de amperaje. O sea, digo, bueno, si está encendido, debe estar consumiendo más y no le debe dar. Entonces, si está apagado, capaz que una de esas, ahí justo pasa el límite y se carga bien. Es una teoría. Después voy a probar. A lo mejor es lo más conveniente. Claro, es un tema de protección. Sí, pero es una máquina esta, la tengo hace muchos años y es buena la máquina. Pero no sé la primera vez que pasa esto. Bueno, sigamos. Entonces, SP, esa polarización eléctrica, dijimos que es proporcional al campo eléctrico para muchos materiales. ¿Cómo expresamos eso? Bueno, y acá sí van a haber un montón de libros con un montón de cosas distintas. Personalmente me parece que la mejor manera de verlo es la que estoy presentando, por más conceptual. Estas constantes no es que uno pone cualquiera, sino que tiene un montón de contenido físico. Y acá se ve claramente, ¿no? Esto que está acá es una constante, ¿sí? En realidad, no lo es de todo, digamos, sino que es una especie de tensor. O sea, podemos tener materiales que en una dirección tengan un valor y en otro en otro, o sea que se asemejaría a un tensor. Pero lo podemos tomar como una constante del dieléctrico y es lo que uno llama la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Esta susceptibilidad eléctrica, obviamente, para el vacío, fíjense, en presencia del vacío es cero. Y está claro acá, porque en vacío no tendría nada para polarizar, digamos, ¿no? Entonces, la susceptibilidad eléctrica en vacío sería cero, ¿no? Bueno, como sigma P es igual a P, ¿sí? Al módulo de P, y esto lo podemos enchufar acá, jugamos un poquito, y nos queda que el campo eléctrico, ¿sí? Está hecho en la guía de estudios, pero siempre me gusta mostrarlo de cómo hice la cuenta.
Bueno, supongo que ya lo saben porque leyeron el material. Pero... Bueno, quedaría el sigma libre, fíjense. O sea, ahí pongo, digamos, acá pondría GIE. Esa no es una X, es la letra G, ¿ok? Es como... No pongo una X, es una cosita así con una rayita un poco más larga, es la G. Eso pasaría para allá, le sacan factor común y juegan un toquecito. Eso quedaría sigma libre dividido epsilon 0. ¿Sí? Más 1 es sobre 1 más G, ¿no? Sí. Bien, fíjense que en el caso de que no tenga el dieléctrico, el resultado, obviamente, el campo eléctrico entre las placas de ese capacitor sería esto. Sería asociado simplemente a las cargas libres, digamos. Pero en presencia del campo eléctrico, dado que este valor, ¿sí? Dado que GE, en este caso, me va a mostrar un número donde sería 0, acá se ve claramente en el vacío, porque si esto es 0, digamos me queda 1 sobre 1, ¿no? Y estaría en condiciones de no tener dieléctrico. Entonces, en este caso, se va a reducir el campo eléctrico en presencia de dieléctrico a una cierta cantidad, 1 más G0. ¿Sí? Este 1 más G0 es lo que uno llama, y es muy importante y uno siempre va a hacer cosas como esta, una cierta constante K, que es la constante dieléctrica. ¿Sí? O sea, la constante eléctrica es 1 más G0. ¿Sí? Se le suele llamar con una K o un KE. Entonces, el campo eléctrico en presencia de un dieléctrico se ve influenciado por el dieléctrico y en presencia del mismo me va a dar un valor menor, una cierta cantidad K, ¿sí? Que depende de el material mismo. O sea que muchas veces directamente lo que van a tener es la constante del dieléctrico y con eso hacen todo. Ahora, que disminuya el campo eléctrico tiene una consecuencia aún mayor todavía. ¿Y cuál es? O sea, el campo eléctrico disminuye K veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará con la capacidad ahora? ¿Sí? Fíjense, en el de placas paralelas, ¿se acuerdan cuál era el valor de la capacidad? Placas paralelas dependía del área, dependía de la distancia entre placas y de epsilon 0. Meter el dieléctrico ahí, ya de entrada me va a dar una posibilidad, ¿no? Me da la posibilidad de pegotear las placas todo lo que quiera, total le pongo un film de manera que no se choquen, digamos. Entonces voy a poder disminuir el D, ¿no? O sea, si esto fuesen placas paralelas, ¿sí? Serían las placas paralelas, los dibujo para que este resultado solo para las placas paralelas. Si la capacidad era epsilon 0 por A dividido D, obviamente, fíjense que acá está metido este hecho de que estoy en presencia del vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo disminuyo, o sea, voy a disminuir la distancia entre las placas, eso lo puedo hacer con el dieléctrico que voy a meter, la capacidad va a aumentar, ¿sí? Pero el hecho de tener que el campo eléctrico disminuya, ¿sí? Se los dejo ahí para que hagan la cuentita, pero ¿qué pasará con la capacidad en presencia de un campo eléctrico, de un dieléctrico? Va a aumentar. Va a aumentar una cantidad de veces K. ¿Sí? Eso se ve claramente porque
puedo relacionar E directamente con la diferencia potencial y luego poner Q sobre B con la definición de la capacidad y jugar un poquito y voy a poder obtener que la capacidad va a aumentar cada vez. ¿Sí? O sea que introducir el dieléctrico en el capacitor tiene algunas bondades. ¿Sí? Entre ellas es que puedo disminuir todo lo que quiera, o sea, puedo disminuir mejor todavía, con más eficiencia, la distancia entre placas, eso aumenta la capacidad. Por otro lado, ya el hecho de estar aumenta la capacidad en forma intrínseca por el valor de la constante dieléctrica. ¿Sí? ¿Qué pasaría con la diferencia de potencial? También se ve influenciada, ¿no? Por ese K. ¿No? Y si la diferencia potencial es el campo eléctrico por D, ¿sí? Por la distancia entre placas, si lo lleno completito ese capacitor, digamos, o sea, si yo meto el dieléctrico completamente acá, ¿no? Para verlo claro, esta es una distancia D. Obviamente, si el campo eléctrico es ¿cómo puedo relacionar el campo eléctrico con B? También con K. También va con K, pero ¿cómo se relaciona directamente con la diferencia potencial? Y esa distancia D que puse ahí. El potencial es E por D. E por D, ¿sí? O B sobre D igual a E. Perfecto. Entonces, yo pongo entonces, si este te baja en presencia del dieléctrico, bueno, este pasa para allá, este también va a bajar en presencia del dieléctrico. Entonces, al meter el dieléctrico, si disminuye, quiere decir que tienen una capacidad mayor de inyectar más diferencia de potencial, de meterle más energía, digamos, ¿no? Entonces, meter el dieléctrico ahí me va a dar la posibilidad de inyectar más energía, digamos, ¿no? De meterle más diferencia de potencial le puedo meter. ¿Por qué? Porque en presencia del mismo, el intrínseco disminuye, digamos, ¿no? Así que eso es una idea buena que tiene, una propiedad interesante que tiene meter el dieléctrico en el capacitor. Pero bueno, como les dije, toda esta práctica que está ahora es para estudiar esta parte física de los capacitores y de los dieléctricos. Faltan acá unas constantes más, que son las que por ahí les digo que las lean de la guía de estudio, porque quería mostrar esta parte donde sale, porque es la parte que por ahí evaluamos en los finales y son las que por ahí más cuestan ver. ¿Y cuál es el origen? Entonces, el origen conceptual es entender lo que le ocurre a un dipolito eléctrico en presencia de un campo eléctrico. Y ahí llegar a construir toda la parte física y por qué disminuiría el campo eléctrico en presencia de un dieléctrico, ¿no? Así que ahora lo que faltaría es ver cómo podemos les puedo dejar, bueno, lo voy a hacer en vivo, esto les puedo ya poner la práctica ahora, denme un segundito. ¿Qué le resultaría más fácil? Que lo ponga ¿se lo mando por mail? Sí, profe. Sí, profe. Más factible eso. Sí. De última lo mandamos al grupo y el que no tenga el mail a mano, con el WhatsApp lo puede ver. Claro, sí, yo pensé en eso. En realidad tenía algún mail que le mandé a todo el mundo. Entonces, nos va a dar todos juntos ahí. Lo iba a hacer ayer, pero dije no, quiero verlos y contarles. Bueno, pará. Es un día esto.
No hacemos fácil, así. Nicolás, vos me habías dicho que tenías el grupito ese con... ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, ahí te estoy adjuntando. Que justo te había respondido el mail del examen que me habías preguntado. Así que tenía justo tu mail ahí, así que ahí te mando. Compartilo, please, con tus compañeros y compañeras. Y le voy a empezar a trabajar sobre ese práctico, que en realidad si ya resolvieron algún práctico, algún ejercicio del otro, es lo mismo, porque